iniciar, pues, por supuesto, quiero expresar gratitud al doctor Nelson, a la doctora María y al doctor Marco Jiménez por la invitación que nos hicieron para participar en este conversatorio y particularmente en este programa. Me acompañan algunos colegas ya tenemos tiempo de conocernos en el mundo y quienes interactuamos por ahí en el grupo que hicimos previo a esta mesa temática. Es Pablo Esparza, de la Tomás Zacatecas, Miguel Pérez, del posgrado de la UNAM, y Adán Moreno, también del posgrado de la UNAM. Y bueno, para iniciar quiero formular tres ámbitos de discusión, si ustedes me permiten. Uno que ver con la universidad, otro con el trabajo y otro más con educación. Pero para ello, me gustaría plantear la siguiente idea: educación, trabajo y universidad. Pueden ser otros, ¿verdad? De entrada. Me gustaría plantear la siguiente idea. Por una parte, tenemos a pensadores como Foucault, Geoffrey Arndt, y voy a incluir ahí a Richard Hack, que en algún modo, en términos amplios diré, dan cuenta de la sujeción del sujeto por los dispositivos tecnológicos. ¿Vale? En términos amplios, hay una fuerte crítica de estos tres pensadores acerca de la tecnología. Por otra parte, tenemos a Stotterhill, tenemos a Sabine, a Chapuy, incluso a Haraway, que no es que hagan apología de la técnica en sí, pero no disocian en términos amplios también lo humano de lo maquínico. Entonces, como que son dos posturas, quizás un poco descontradas. Bueno, ¿qué les parece si pensamos desde ahí? Sin embargo, antes de ello, para pensar, quisiera proponerles que pensáramos, si es posible, desde un latinismo que es muy común, es muy conocido, no sé si ustedes lo conocen. Indivisat menem, ayer lo platicábamos, ¿se acuerdan? Indivisat menem. Todo permanece unido. Todo permanece unido. Parecería que estaremos en un ámbito de la filosofía, pero también la ciencia ha dado cuenta de ello, incluso también algunos credos religiosos han dado cuenta. Pero quizás nos metemos un poco en el plano de la física. Ya hay experimentos sociales que han evidenciado la imposibilidad de la interconexión incluso entre las personas, incluso entre los objetos. ¿Vale? Bueno, ¿qué les parece si podemos pensar estas dos ideas entre Yohan, Foucault y Agamben con respecto a las propuestas de Haraway con Cyborg, con Dupuy, con la posibilidad de asociación de lo material y lo orgánico, por ejemplo? Si ustedes quieren colocar la referencia como ámbito de discusión de educación, la universidad o el trabajo, adelante. ¿Qué les parece? ¿Pablo? ¿Quién? ¿Pablo? Vale. Yo siempre digo las dos. Ok, ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, ya me escuché. Bueno, antes que nada, agradecer la invitación, agradecer al doctor Marco y a la doctora Ana por esa puntual comunicación, al doctor Nelson también por su invitación, agradecer al doctor Fabio por su seguimiento y motivación, agradecer también a los compañeros de panel. Entonces, bueno, partiendo precisamente por esta parte, quiero mencionar la parte de todo se mantiene, ¿no? Quiero comentar ahorita, por ejemplo, la parte a Jacques Ellul, por ejemplo. Jacques Ellul de alguna manera divide sobre todo la concepción técnica en cuatro partes, ¿no? A pesar de que lo divide de alguna manera como que pretende mantenerlas unidas, divide el mundo natural, el mundo humano, el mundo de la cultura y por ahí otro que se va en este momento.
Entonces, desde esta parte, a pesar de que de alguna manera la concepción de lo técnico, de lo tecnológico y de lo humano parecen estar divididas, parte precisamente de lo que se mencionaba en el conversatorio anterior, que es precisamente todo parte a partir del humano. Entonces, de alguna manera, como lo menciona el mismo Ellul, el ser humano funciona como como este artefacto, este intermediario, más que artefacto, este intermediario entre el mundo natural, o funcionaría como este artefacto entre el mundo natural y el mundo técnico. Entonces, de alguna manera sigue en esta conclusión de todo se mantiene, o todo pretende mantenerse unido, todo me parece mantenerse como concatenado de alguna manera. Ahora, se mencionó hace rato también, por ejemplo, bueno, se mencionaba la parte el mundo técnico es inherente al mundo humano, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, inclusive el mismo autor, nada más que ahorita se me fue el nombre y lo manejo en mi investigación, que es lo peor del caso, los nervios se agarraron, se divide como la concepción técnica de tres etapas, ¿no? Que sería la etapa del azar, que es precisamente esta parte en la que el ser humano se enfrenta a Ortega y Gasset. Si por ahí me soplaron, agradezco mucho por ahí el dato. Esta parte en cómo el ser humano se encuentra con la técnica de forma azarosa. Después se pasa a la parte de la técnica del artesano, que es cuando el ser humano es capaz de modificar, de alguna manera modificar la naturaleza para convertirlo en un objeto técnico, y al final la técnica del técnico, que es precisamente ya entrar como en conceptos más ingenieriles, ¿no? Entonces, de alguna manera todo se va encarzando, porque precisamente en Ortega y Gasset, la naturaleza o la interacción entre el hombre y la naturaleza es a través del mundo de los artefactos. Entonces aquí quiero caer en una cosa que ayer, desde que me fui en la mañana y estuve pensándolo todo la tarde en mi casa, tenía que ver con la parte de que existe un artefacto inherente al hombre que de alguna manera lo convierte también como en un dispositivo técnico, que es la parte del lenguaje. De alguna manera, por ejemplo, Wittgenstein menciona, ¿no? El límite de mi mundo es el límite de mi lenguaje. Ellul, Jacques Ellul de alguna manera también lo interpela, lo interpone de alguna manera, tratando de entender el lenguaje de lo técnico. Y dice, es que el lenguaje de lo técnico es el lenguaje de la máquina. Entonces, el hombre, ahí de alguna manera parece otra vez Ellul dividir la parte de la técnica o el objeto técnico tiene su propia manera de comprender el mundo, que es precisamente lo que hablábamos ahorita con la parte de la creación, ¿no? El hombre crea como máquina, la máquina crea como máquina. Entonces, Ellul de alguna manera lanza como esta parte, ¿no? La parte de cómo intentar engarzar o cómo intentar proponer que el hombre comprende el mundo de la máquina cuando a veces ni siquiera es capaz de entender su propio lenguaje. Y si no es capaz de entender su propio lenguaje, pocas posibilidades tiene de poder comprender su mundo. Entonces, de alguna manera creo que a través de esta parte, bueno, recuperando a pensadores y filósofos que ya se han mencionado como Hans Jonas, Ortega y Gasset, Wiener, primero tenemos como esta dificultad, ¿no? Que es una dificultad que ya hablaba hace un momento, la dificultad de poder entender el propio mundo del hombre para poder entender después el mundo de la técnica. Cuando en realidad, a pesar de que todo parece emanar del propio mundo humano, pues primero tenemos la dificultad de enfrentarnos a un mundo natural, al cual la única manera que tenemos para enfrentar al mundo natural es a través de los artefactos técnicos. Llámese, no sé, si yo quisiera derribar un árbol, pues no lo voy a hacer con un cortaúñas, ¿no? Es mucho más sencillo si lo hago con una motosierra. Entonces, la única manera que yo tengo para poder interactuar, comprender e inclusive hacerme del mundo humano es a través del mundo técnico. Entonces todo sigue como en esta misma dinámica de poder interactuar a través de los propios dispositivos técnicos, como se hace con el lenguaje, para poder entender el mundo de lo técnico, cuando en realidad es bien complicado entender el mundo de lo humano. Entonces sería lo técnico no, esa diferencia no sería en oposición, sino sería en complementariedad. Bueno, también me gustaría empezar como agradeciendo a la Universidad Autónoma de Zacatecas, en especial a Nelson, a los profesores Marco y Ana, por también dar esta oportunidad, este espacio. Y bueno, yo la verdad, cuando me mencionaste sobre lo de la educación, se me vino a la mente algo que yo he estado intentando trabajar dentro de la investigación dentro del
no como tal la idea, pero sí hacer un intento de ver la pedagogía, un poco utilizando el pensamiento de Simonov, a la luz de lo técnico. Es decir, pensar en una pedagogía de la técnica y no en una pedagogía para la técnica, apoyando un poco lo que dice Simonov, Freire. No es lo mismo hacer una pedagogía del oprimido que una pedagogía para el oprimido. Cuando hacemos una pedagogía para el oprimido, parece ser que ya sabemos qué es lo que necesita el oprimido, ¿no? Y no vemos el mundo, la percepción, la riqueza que puede haber dentro del oprimido y qué puede decir el oprimido a nuestros esquemas de pedagogía. Lo mismo con la tecnología, ¿no? Pensar en una pedagogía a la luz de lo técnico, una pedagogía de la técnica, es cómo resignificamos la educación, cómo resignificamos el aprendizaje, cómo resignificamos la relación educador-estudiante a la luz de eso. Sin embargo, yo veo que hay como todavía muchas trabas para poder hacer un pensamiento así, y es un poco la idea de que no queremos soltarnos o nos está costando soltar la idea de lo humano, como se ha pensado desde una metafísica occidental, ¿no? O incluso ontológica desde una lectura heideggeriana. Por ejemplo, algo que compartimos en el grupo, ¿no?, de la mesa, un referente empírico es el Día del Trabajo. Había una nota que se preguntaba: hoy en el Día del Trabajo, ¿qué celebramos? Tenemos que también darle felicitaciones a la inteligencia artificial, ya que está participando en la automatización de las cuestiones laborales. Y decía que más allá de si vamos a darle las felicitaciones al ChatGPT o a la inteligencia artificial, habría que repensar lo que nos hace como especiales, ¿no? Es decir, lo que de humano aún tenemos dentro de este día. Él decía que el Día del Trabajo se tiene que celebrar lo que nos caracteriza como humanos. Entonces yo me hacía esa pregunta, ¿no? Y también me la hago dentro del ámbito pedagógico. ¿Qué es lo humano? Y esto me lleva a ver como muchas veces la necesidad, y a veces convertida en una necedad del humano de sentirse especial, es decir, de sentirse único dentro del, digamos, el rango evolutivo, de sentirse único dentro de unas operaciones llamadas inteligencia. Como que parece ser que no acertamos, lo que comentaba un poco esta Karina, no acertamos los traumas o las humillaciones que hemos sufrido a lo largo de la historia. Como que nos negamos o nos cuesta reconstruirnos, o parece ser que intentamos agarrarnos un hilito para decir: esto es humano. Ya sea la sensibilidad, ya sea el carbón, ya sea la inteligencia, ya sea la razón, como que estamos buscando desde qué hilito nos vamos a sostener para pensar lo humano y a partir de ahí la pedagogía, ¿no? Entonces, algo que dice también Sloterdijk es que lo constitutivo del humano es el cogito traumatológico, es decir, me humillo, luego existo. ¿Por qué? Porque a través de la humillación es como nos reconstruimos, ¿no? Se me viene un poco a la mente la metáfora de Nietzsche, que lo humano es como una pequeña telaraña muy débil dentro de un mar que está alterado y que constantemente se tiene que estar reconstruyendo, ¿no? Entonces, la pregunta es: ¿desde qué hilos actualmente nos estamos agarrando para pensar lo humano, para pensar la relación del humano con el trabajo, más allá de esas categorías, ¿no? Y igual, creo que con esto puedo terminar. Cuando estaba leyendo este artículo sobre el Día del Trabajo, me hizo pensar un poco en las personas, ¿no?, que en otra mesa lo mencionaron, que destruían las máquinas. Entonces, estoy investigando como desde dónde o por qué había como ese odio, por así decirlo, a las máquinas, y me encontré con una cita de un anarcosindicalista llamado Emil Bullet o algo así, que decía que el problema no es tanto con las máquinas. Dice: no odiamos a las máquinas, la podemos considerar nuestra amiga, pero actualmente es nuestra enemiga, dadas las condiciones actuales con las cuales el patrón nos pone a relacionarnos con esa máquina, ¿no? Entonces, si el patrón utiliza, o el capitalismo naciente en ese entonces estaba desde una estructura vertical, es decir, desde una estructura
cultura de servidumbre, obviamente la máquina o el humano iban a luchar por tener esa jerarquía, ¿no? De quién va a ser el que va a dominar al otro. Dice, entonces no tenemos problemas con las máquinas, más bien el problema es con esa estructura que nos está haciendo enemigos de esas máquinas, pero si podemos hacer una amistad con esas máquinas, porque él utiliza la palabra amigos, creo que podría ser como más enriquecedor, ¿no? Gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, quiero precisar algunos puntos. El primero de ellos es sobre lo que comentó el doctor Fabio, sobre que todo permanece unido. Y bueno, sobre esto, recientemente hice una lectura de Simon Donald acerca de los conjuntos técnicos, y ya lo comentaba en el seminario, y me gustaría leer una cita para reflexionar. El conjunto superior, para dar un contexto, el conjunto superior sería similar a un laboratorio. El conjunto superior, que es un laboratorio, está entonces constituido sobre todo por dispositivos de no acoplamiento, que evitan la creación fortuita de medios asociados. El conjunto se distingue de los individuos técnicos en el sentido de que la creación de un único medio asociado es indeseable. El conjunto conlleva un cierto número de dispositivos para luchar contra esa creación posible de un único medio asociado. Y sobre la pregunta de la imposibilidad, sobre que todo permanece unido, con una de las primeras reflexiones es que, ya lo comentábamos en el seminario, todo conecta, pero no todo conecta del mismo modo. Y también esto me lleva a preguntarme, ¿cuáles son estos medios asociados en los que no es deseable que solo haya un medio asociado, sino que importa cómo también entre distintos individuos técnicos no se conectan para poder funcionar? Eso sería por una parte. El segundo punto es relacionado a lo que comenta Pablo Esparza, sobre que el objeto tiene su propia forma de entender el mundo. Y esto me parece... ¿Sí se escucha? Sí. Esto lo relaciona con la malla perceptiva que menciona Simon Donald, y él explica cómo caminar a pie, cuando se camina a pie se descubre el mundo de una manera. Las piedras, la tierra son el obstáculo. En cambio, cuando se anda en coche, se conoce el mundo de una forma distinta. Pero no es que sea mejor o que sea peor, sino que la malla perceptiva es otra. Y entonces esto lo relaciona mucho con lo que comenta Marco. Perdón, Pablo. ¿Te parece? Que no es que caminar o andar en carro o andar en avión signifique que una sea mejor que otra, ¿no? O sea, hay una diferencia sustancial, y que importa también la malla perceptiva con la que se va descubriendo el mundo. Porque cuando les puse indivisiblemente todo permaneció unido, también están otras posturas que ven la realidad de manera desunida. Vamos, que no hay interconexiones entre las partes, son formas de ver la realidad. Permítanme que les una cita de una filósofa joven española, Annie Castelar, que habla mucho de su libro La singularidad de la voluntad, ensayo sobre los fenómenos radicales, y cómo en algún modo ella da cuenta de la imposibilidad de la immigración, pero también de la necesidad de ella. Dice, a lo mejor esta era la función de la tecnología. ¿Cuál es la función de la tecnología? Dice, recordarnos nuestra propia desaparición. Y es precisamente porque la máquina ha reemplazado al hombre, por lo que tratamos de convertirnos en máquina, para no perdernos en el olvido. Entonces, a partir de pensar en la otra lógica de todo la forma mínima del ser humano, lo diré ahora, el poshumano.
en aquella persona que por voluntad propia, no por una enfermedad o algo que se encuentra en una prótesis, sino por voluntad propia, decide ampliar sus capacidades, se implanta dispositivos biotecnológicos en su cuerpo. Que por cierto, en muchas partes del mundo hay empresas que venden estos dispositivos tecnológicos a las cuales uno puede acudir y sucede. Y tenemos casos datados de personas que se han amputado pies, brazos, por ampliar sus capacidades sin necesidad de que estas estén atrofiadas. ¿Qué pensarían ustedes a partir de los textos, de los aportes, por supuesto, de Foucault en la noción de dispositivo, o los dispositivos de control, por ejemplo, al poshumano? ¿Cómo pensarían ustedes a un poshumano en el trabajo de la educación en una universidad? Bueno, para empezar, yo creo que esta dinámica de relación que se tiene entre el hombre y el dispositivo técnico en pro del poshumano la hemos tenido desde siempre, ¿no? O sea, por ejemplo, los piratas cuando perdían un brazo, pues se ponían un gancho, no se ponían un garfio. Entonces, de alguna manera, no es sigue siendo un objeto técnico, el garfio, ya sí tiene un uso que se le aplicaba de una manera. Por ejemplo, puedo pensar en mi mamá, voy a poner un ejemplo muy para mí, ¿no? Mi mamá tenía cataratas, entonces quedó como imposibilitada para ver en un ojo y le pusieron un lente hidrocular para poder suplir a lo que era el cristalino ya opaco por su propiedad, ¿no? Por las enfermedades. Entonces, de alguna manera, pues ya estamos interactuando con esto, ¿no? No es algo que veamos a futuro, no es una cuestión, como se puede decir, como de ciencia ficción futurista, es algo que ya tenemos aquí. El Neuralink de Elon Musk ya lo tenemos aquí, o sea, no es algo como que tengamos que ver a futuro ni pensar en cómo vamos a interactuar con esto cuando ya lo tenemos de alguna manera. O sea, a lo mejor si ponen a esta persona que ya tiene el Neuralink, que está imposibilitado a lo mejor para mover su cuerpo de determinada manera, pero tiene una capacidad de guardar en su dispositivo digital más información que yo, pues él se va a aprender toda la bibliografía de la historia de las ideas completas. Es que esto es reciente, lo del Neuralink, ¿no? Hace una semana, la noticia. No, Neuralink ya desde ya tiene 2 años este señor con el Neuralink. Sí, ya Neuralink ya tiene 2 o 3 años que se lo implantó a esta persona, entonces de alguna manera ya lo tenemos aquí. O sea, no es algo como que tengamos que estar preparándonos para, sino que ya nos alcanzó. Ahora, precisamente me pongo a pensar en esta dinámica que tiene que ver con la educación y todo este tipo de cosas que me propone Miguel de una manera muy puntual, que es precisamente cómo interactúa la tecnología en los procesos educativos. Yo me pongo a pensar en otra parte, ¿no? ¿Cómo nos están educando para interactuar con la tecnología? O sea, porque de alguna manera creo que el pensar o el dividir el mundo técnico del mundo humano es un error garrafal, ¿no? Porque el mundo técnico de alguna manera se deriva del mundo humano, porque es la posibilidad del mundo humano para el desarrollo, ¿no? Es una suerte de creación del mundo del humano. Entonces, creo de alguna manera que, por ejemplo, en esta dinámica social y técnica que tenemos en la actualidad, en los albores del siglo XXI, ya es importante pensar en un desarrollo epistémico que nos ayude o nos fortalezca, o más bien nos ayude a fortalecer la posibilidad de interactuar ya no solo con la máquina, sino con una máquina que forma cada vez parte más del mundo humano. O sea, por ejemplo, esto del cyborg ya es un hombre, ¿no? O sea, es un ser humano fortalecido a través del dispositivo técnico. Me pongo a pensar, por ejemplo, en el barco de Teseo, ¿no? O en la película de Ghost in the Shell, que al final resulta, es esta pregunta: un ser humano con implantes biotecnológicos lo hace menos humano que un ser humano natural, un ser humano 100% orgánico. La respuesta, va a quedar en el aire porque es bien complicado, es muy complicado responderlo, es el marco de Teseo. O sea, al final, si un ser humano, lo único que tiene de humano es su cerebro, sigue siendo un ser humano. O sea, vamos a caer otra vez en el tema que
que proponía Fernanda, y un tema que maneja mucho allí, la parte del cuerpo. Esta corporeidad al final terminaría de alguna manera recubierta por dispositivo técnico, ¿no? Lo que dificultaría la parte de entender esto. Entonces, creo que una parte de lo laboral y de la parte de la educación es precisamente cómo estamos abordando en la actualidad el problema epistémico de cómo vamos a interactuar en un mundo lleno de máquinas. Gracias. Respecto al punto de reemplazo, me gustaría leer una cita, y me parece que esta cita puede provocar y a lo mejor tener reacciones. La voy a leer. Es decir, ahora bien, como lo que antes se usaba en el trabajo técnico era precisamente la individualidad del hombre que se debía tecnificar, puesto que la máquina no podía hacerlo, se tomó la costumbre de dar a cada individuo humano en el trabajo una sola función. Este monismo funcional era perfectamente útil y necesario cuando el hombre se convertía en individuo técnico. Pero creo, y esto lo pienso en cuanto al reemplazo, pero creo actualmente un malestar, porque el hombre, que siempre sigue buscando ser un individuo técnico, no tiene ya lugar estable cerca de la máquina. Así, el malestar en la situación relativa del hombre y de la máquina proviene del hecho de que uno de los roles técnicos, el del individuo, había sido sostenido hasta nuestros días por el hombre. Al no ser más ser técnico, el hombre está obligado a aprender una nueva función. Y respecto a esto, me gustaría leer una reflexión que hago a propósito del reemplazo del trabajo. Simondon, yo creo, no plantea esto como una tragedia, sino como una oportunidad. Si dejamos de resistirnos a la individuación técnica del objeto técnico, podemos comenzar a pensar en otras formas de individuación para nosotros mismos. Sí, bueno, a mí me gustaría pasar eso, esta cuestión que planteas de todo está relacionado, las conexiones que establecemos. Me parece que la relación que está estableciendo el ser humano con la tecnología, no pensando en desarrollo, no deberíamos de verla como algo negativo y positivo, sino pensarnos como algo que estamos deviniendo con las máquinas están deviniendo orgánicas, están deviniendo humanas, y entonces, más allá de pensar como las ventajas o las desventajas, que siempre va a haber en todo, habrá que pensar cómo es que estamos deviniendo todo eso y qué tipo de relación vamos a tener o cómo vamos a estar pensando nuestra relación con la tecnología. Se me viene un poco a la mente Simondon cuando dice que debemos establecer con los objetos técnicos una relación social, ¿no? Pero ¿qué pasa? Incluso Simondon lo plantea un poco lo que yo estaba comentando hace rato, más que una relación social con los objetos técnicos o con la tecnología, en este caso con la inteligencia artificial, lo que estamos estableciendo son relaciones de servidumbre. Ver a la inteligencia artificial es la pregunta de ¿para qué me sirves? ¿Para qué me eres útil? ¿No? Y no nos permite como ir más allá de eso, es decir, pensar la relación social con los objetos técnicos, pensarlo desde una facilitación que nos está dando a nosotros y nosotros hacia la máquina, ¿no? Si bien, por ejemplo, como lo planteaba Pablo, ¿no? La técnica o la tecnología, el objeto técnico viene del humano, también Simondon plantea que llega un momento en el cual el objeto técnico tiene una cierta independencia que ya parece ser que está actuando por sí mismo y que está determinando nuestras formas de actuar, ¿no? En este caso la inteligencia artificial. Entonces, me parece que todo lo mismo, habrá que como replantearnos esa relación y esa separación que estamos estableciendo con la tecnología. Igual hay un libro de Roberto Espósito que se llama Personas, Cosas y Cuerpos. De hecho, bueno, ya me pude preguntar
esa que están hablando como de derecho, la jurisdicción y todo eso, porque Espósito se hace una pregunta dentro de este libro que es ¿cómo y por qué empezamos a separar las personas de las cosas? ¿Dónde termina una persona y dónde empieza una cosa? Y habla de un ejemplo, ¿no? Somos un individuo humano, una persona, nos podemos caracterizar desde ese significado, pero cuando nos quitamos un diente es persona o es cosa. Y entonces se empieza a hacer una lectura del derecho romano, en especial de Gallo, en su libro de Instituciones, donde se hace como una diferencia. Una persona es aquella que es libre y que puede poseer cosas. Una cosa es aquello que no es libre y no puede poseer cosas. Entonces, por eso las mujeres, los niños, los esclavos, en este caso, eran considerados cosas, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empieza a hacer como esa pregunta de qué momento y cómo ha repercutido esa separación de las cosas con las personas, ¿no? Y que incluso puede repercutir y repercute, como se ha estado viendo en otras mesas, en cómo concebimos la biología. Pero se ha mencionado mucho, ¿no? La serie de Black Mirror. En el último, en la última temporada hay un episodio que se llama Fuego, donde plantea la idea de una biología digital del tipo. Es decir, si la vida son conexiones, son significaciones que establecen desde niveles físicos, desde niveles químicos y todo eso, ¿por qué no pensar en la posibilidad de que hay ciertas reacciones que pueden posibilitar una biología digital? Y esa biología digital no quiere decir que sea similar a la biología orgánica o a la biología del humano, pero que también parece ser que esas diferencias son muy porosas y muy delgadas, ¿no? Cuando intentamos definir qué es lo humano, pues empezamos a establecer una serie de significados que cuando ya profundizamos más, pues también están dentro de las cosas, ¿no? Ya para cerrar, hay un libro que se llama Materia Inteligente, de una italiana que se llama Laura Tripaldi, que habla de que en la materia, ya no solamente en la inteligencia artificial, sino en la materia hay inteligencia. Y da el ejemplo de una gota de agua. Cuando cae una gota y hace reacción con ciertos químicos, parece que la gota como que se hace chiquita, o parece ser que se está dependiendo de algo. Es decir, está estableciendo una conexión con el entorno de un modo u otro que hace cuestionar, ¿no? No solamente los seres orgánicos, animales, plantas y humanos, nos ensamblamos con el mundo, con el entorno, sino que también la materia tiene ciertos rasgos de inteligencia, tiene ciertas cargas de vida. Entonces, creo que por ahí más o menos yo lo estaría pensando. Gracias. Ustedes han comentado un punto que me parece importante destacar y que lo señaló ayer la doctora Ana Vallit, que tiene que ver con que estamos ante la muerte de una forma de vida, una forma de entendernos y la elaboración de otro mundo. ¿No les parece que eso implica también una época de redefiniciones? Porque ¿cómo entender lo híbrido sin lo magnífico y lo orgánico, pues, en un campo de trabajar, en la educación, por ejemplo? Ayer en algún modo pensaba aquí que no disponemos de recursos léxicos en esta transición época, en donde la inteligencia artificial está subvirtiendo modos de vida, modos de ser, modos de relacionarnos. Está modificando aquellos patrones que durante muchísimos años habíamos estado habituados a hacerlos, ¿no? Y lo pongo en función de que, por ejemplo, en la actualidad parecería que las instituciones no están haciendo nada, pero claro que sí. Tan solo en México, en el Congreso de la Unión hay 38 iniciativas de ley en materia de inteligencia artificial. 20 modifican el Código Penal o tipifican delitos cometidos con inteligencia artificial o sancionan usos. 3 que estudian nuevas regulaciones, 3 en materia de educación, 2 que buscan crear organismos especializados en inteligencia artificial, 2 en materia de propiedad intelectual, 2 en materia de salud. El diagnóstico de inteligencia artificial en México da cuenta de una tendencia irreversible.
del uso de la inteligencia artificial. Bueno, incluso el Consejo Latinoamericano de Administración Pública lanza la carta para el uso de la inteligencia artificial precisamente para los sistemas gubernamentales. ¿Qué pasa en las instituciones? ¿Qué pasa en las empresas? ¿Qué pasa en la universidad de la educación? Cuando en algún modo se está avanzando en la regulación con dispositivos y lineamientos, y nuestros lenguajes, nuestros recursos léxicos en el campo educativo, en el campo laboral, en las universidades, siguen siendo insuficientes para dar cuenta de estas realidades. En cuanto a las preguntas que se vienen realizando sobre el carácter de la funcionalidad de la IA y de la educación relacionada, estoy pensando en esta noción de gesto técnico que ya algunos compañeros han estado trabajando, y de que este gesto técnico tiene esta capacidad de modificar el medio y que al modificarse propone nuevas exigencias y nuevas necesidades en las que el humano todavía no había pensado. Eso por una parte. Y me parece muy interesante la pregunta que creo que se ha venido trabajando tanto el día de ayer como el día de hoy, y también relacionado a las instituciones. Cito brevemente sobre este gesto técnico. Generalmente estos gestos técnicos no se justifican en virtud de las necesidades que los preceden. Yo creo que por eso no tenemos una respuesta clara sobre para qué necesitamos la IA, porque la IA, en relación con el gesto técnico, no se justifica en virtud de las necesidades que tenemos en este momento, sino solamente dentro del sistema de funciones y necesidades que crean por su propia existencia. Y esto lo relaciona con la IA y las nuevas necesidades que aún no tenemos en el sistema educativo, pero sí que se van a crear, que tienen un poder de autojustificación. Sí, pero estoy de acuerdo totalmente que estamos ante la muerte por la definición de una vida y necesitamos redefinir como también los significados. Siento que dentro de la educación debemos empezar a asumir los riesgos de la inteligencia artificial, de la tecnología, pero desde un riesgo, un enfrentamiento de ese riesgo que Simondon llama honorable. Porque, por ejemplo, le criticaban mucho a Simondon de, oye, ¿por qué pones a niños pequeños o adolescentes a jugar con las máquinas, ¿no? Es muy peligroso. Y él decía, pues es que es necesario que aprendan a gestionar los riesgos que implica hacer un uso de la tecnología, en este caso de la inteligencia artificial, y si evitamos como el contacto con esa tecnología dentro de la educación, lo que vamos a hacer es que no van a saber asumir riesgos. Me acuerdo que yo cuando estaba en la secundaria tuve el taller de máquinas y herramientas, y creo que por ahí más o menos iba la maestra, era una maestra joven que nos está enseñando a usar las máquinas, ¿no? Y la cegueta y todo, y ella como que un poco de esa idea porque nos quitó el miedo de romper, bueno, de cortarnos. Decía que a ver, tú también un poco se pero decía que tú tienes que empezar a relacionarte con el metal, de qué tipo de metal es, de cómo esa relación que tú estableces con la cegueta y todo eso tiene una consecuencia que la cegueta se va a calentar, entonces ten cuidado con eso, ¿no? Y era un poco eso, y Simondon empieza a decir que no solamente los estudiantes, sino la sociedad como tal, debe aprender a asumir esos riesgos, y más que enfrentar ese riesgo como chines, es muy riesgoso, no lo hagamos, es como de, pues vamos a volver a redefinirnos, vamos a ver qué nuevas posibilidades educativas o sociales, políticas deben de haber, ¿no? Y cuestionarlo sobre el aspecto político dentro de la tecnología, que más o menos yo lo planteaba ayer en una pregunta. Parece ser que siempre utilizamos la tecnología como un medio neutro, pero hay política. Wiener, en su libro de La ballena y el reactor, habla de que, bueno, esa es la pregunta, ¿un efecto técnico tiene política? Y empieza a establecer que sí, que incluso cuando construimos un puente dentro de una ciudad,
tiene cuestiones políticas, ¿no? Igual, cuando construimos modelos dentro de la inteligencia artificial, tiene políticas. Saber leer esas políticas que hay en el objeto técnico y cómo lo relacionamos con la inteligencia artificial, parece ser que nos permite salirnos del humanismo fácil que niega esta tecnología, pero también nos invita a salirnos de ese tecnicismo fácil, que también habla Simón Don, que vea la herramienta como un útil y la utilidad y los resultados, no, como que Simón Don trata de hacer de la educación, incluso en el nivel de trabajo, como ir más allá de esos humanismos fáciles, y que muchas veces muchos caen en eso, y tecnicismos fáciles que muchos transhumanistas caen en eso, ¿no? De que la tecnología al máximo nos da a sacar todas nuestras capacidades de pensamiento y todo. Entonces, por ahí más por aquí. Bueno, yo creo que una de las palabras que a lo mejor va a sonar súper orgánica, la parte esta, pero tiene que ver con la adaptabilidad, ¿no? La capacidad del hombre para adaptarse a estas nuevas dinámicas a las cuales se está enfrentando. Y por ejemplo, hablando del aula, de alguna manera, pues la parte de educación tiene que ver con un proceso, ¿no? El proceso en el cual nosotros nos vamos acostumbrando a ir desarrollando, adaptándonos a estas nuevas dinámicas de educación. Pues ahorita lo último sería la inteligencia artificial, pero nos falta adaptarnos un chorro a otros dispositivos técnicos que están antes, ¿no? Por ejemplo, la realidad aumentada, la realidad virtual, cierto tipo de simulaciones y por último la inteligencia artificial. Pero por ejemplo, poniéndonos a pensar en esta parte, ¿cuántos en realidad hemos interactuado con alguna entidad de realidad aumentada en el aula? O sea, por ejemplo, como que se expresa mucho esta parte del uso de cierto tipo de dispositivos digitales dentro del aula, cuando en realidad no se implementan de esa manera. Entonces, pretender de alguna manera como el entendimiento del funcionamiento y la integración de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, pues primero tendría que llevar muchos bandazos, ¿no? Para ir adaptando al hombre a precisamente esta parte. Ahora, me pongo a pensar, por ejemplo, en esta parte de por qué tiene tanto peso ahorita el uso de la inteligencia artificial en ciertas áreas. Por ejemplo, se mencionaba la parte legal, ¿no? Inclusive la parte educativa, que ahorita es la que estamos trabajando, pero ahí se mencionaba sobre la parte legal. Y una de esas partes, lo que se mencionaba ayer, es la inteligencia artificial de alguna manera cumple con la parte de la objetividad, o sea, no está sujeta a cierto lineamiento humano que lo llevaría a tener ciertas sensaciones, emociones que pueden sesgar su información, ¿no? Ahora, me pongo a pensar en esta parte, ¿por qué estamos cediendo, o por qué parece que el hombre está cediendo tanto hasta esta parte? Y retomando lo que mencionaba el doctor Fabio al principio, por ejemplo, pensando en el filósofo supremo Byung-Chul Han de nuevo, pues es esta parte como de la transparencia, ¿no? O sea, el hombre busca o pretende que todo sea transparente porque se vuelve objetivo, medible y lo tengo frente, ¿no? O sea, tenemos esta posibilidad, por ejemplo, en las noticias. O sea, las noticias, si recordamos las noticias, por ejemplo, a lo mejor no recordamos porque todavía no lo hacíamos, a no todos, pero por ejemplo, a lo mejor antes de la década de los 40 del siglo pasado, pues lo que importaba era el periódico, ¿no? Todos nos informábamos a través del periódico y el periódico de alguna manera nos ayudaba a darnos cuenta de las cosas. Ahorita es la televisión y las redes sociales. Entonces, de alguna manera, también lo menciona Byung-Chul Han, validamos ese tipo de información. La validamos porque es objetiva, porque es transparente y porque hay todo un proceso técnico detrás para mostrarme la verdad. Entonces, de alguna manera, nosotros estamos cediendo, no quiero decir humanidad, sino estamos cediendo nuestra capacidad educativa, política, incluso. Los dispositivos de poder técnicos ahorita yo creo que también están en pleno apogeo. Entonces, creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con que pensamos que la validación a través de dispositivos matemáticos, como lo hace la inteligencia artificial a través de estos unos y ceros que se mencionaban hace ratito, inclusive, aunque ya sean computadoras cuánticas, se manejan a través de lógica matemática, presuponemos que lo que se nos está mostrando es verdad, ¿no? Inclusive, por ejemplo, para no irnos tan lejos, un dispositivo técnico puede ser un libro. Entonces, un libro de historia, nosotros presuponemos que nos muestra la verdad, ¿no?
Entonces, estamos educando a los niños a través de dispositivos técnicos, o inclusive a nosotros mismos a través de dispositivos técnicos, en los cuales nosotros, a ojos cerrados, presuponemos que está dando. Entonces, esta parte también se vuelve bien peligrosa, o sea, porque como menciona Miguel, detrás de todo dispositivo técnico está la política, ¿no? Por ejemplo, aquí en Zacatecas, para no irnos tan lejos, el segundo piso, la construcción, no construcción del segundo piso es claramente político en este momento. Está detenida por cuestiones políticas, si se va a hacer o no, son cuestiones políticas, y sigue siendo un dispositivo técnico y educativo para poder, de alguna manera, ejercer el poder a través de los educandos, de los votantes, etc. Acabas de mencionar algo que en particular me llama mucha atención y bueno, un amigo chileno, que estimo mucho, doctor, ya es muy grande, por cierto, fue constitucionalista en el último proceso, es el doctor Carlos Muñoz, y él establece, fíjate Pablo, una diferencia muy interesante entre educación y escolarización. Cuando tú mencionaste educación como un sistema y una serie de conservaciones, Carlos dice que la escolarización es la repetición de relaciones preestablecidas por la vida. Y la educación, lo dice en su libro de territorio mapa escolar, no, el mapa al territorio escolar, ¿dónde estaba la casa? Y educación dice es la posibilidad de generar nuevas relaciones, ¿no? La posibilidad de crear nuevas relaciones. Bueno, no es lo mismo escolarizar que educar. En este plano, que me acabas de hacer, para todos igual, y que de algún modo, ¿cómo puede imaginar un escenario laboral, universitario o muy educativo, donde no existe esta distinción? ¿Cómo se lo imaginan, pues? No es un asunto, obviamente, de respuestas teóricas, eso para platicar y conversar con ustedes, pues, ¿cómo se imaginan un escenario, no sé si tendencial, al que podamos ver? Ya tenemos salones con profesores en México que están dictando conferencias con hologramas, ¿no? ¿Perdón? ¿Ah, sí? Sí. Y así como una película de los Avengers, ¿se acuerdan que aparecían unos hologramas? Ya pasó en México. Y lo que hoy vemos como inédito, como pasó en algunos dispositivos tecnológicos, en el futuro, pienso, ¿verdad? Va a ser lo cotidiano. Pero la pregunta es, no estoy pensando en el escenario, sino en el tipo de relaciones entre los seres humanos, el tipo de pedagogías, el tipo de formación, el tipo de conversación que establecemos. ¿Serán acaso un poco más horizontales? ¿Serán acaso? ¿Cómo serían, pues? La pregunta sería: ¿cómo puedo imaginar un escenario laboral o educativo donde no existan estas distinciones? Bueno, me parece que primero se dejaría de tratar a la técnica como utilitarismo, como en la medida del utilitarismo como extensión, y a valorar los esquemas de la técnica por una parte, y tomaríamos creo que comenzaríamos a comenzar nuestro lugar como organizadores de la técnica, no solamente como los dueños sino como organizadores, interpretadores de los individuos, de los elementos, de los conceptos técnicos por ese lado.
Voy a intentar ser breve porque sí quiero que nos pueden preguntar. Bueno, yo no sé, no sabía cómo va a ser la educación o la escuela o la pedagogía en un futuro, pero partiendo un poco de la lectura de Simondón, me parece que sí deberíamos de empezar a pensar como esa relación que se da del mundo natural con el mundo técnico y en este caso con el mundo humano o bien cultural. Es decir, más allá de pensar si va a ser más horizontal, porque incluso Simondón dice que todo, que es una ley sociológica, es que todas las relaciones que en un inicio son horizontales, tarde o temprano caen dentro de una verticalidad. Pero voy a replantear la pregunta. ¿Qué te parece que después de que termines tu doctorado, tienes una oferta laboral muy importante, y en 6 años, por alguna circunstancia, olvidemos, te nombran secretario de Educación de tu estado? ¿Cómo te imaginas que sea? O que le diga bien secretario de Educación de esta parte. ¿Qué harías frente a él? Por favor. Me parece que yo intentaría como romper esa separación que todavía se da dentro de la educación, por ejemplo, en la educación secundaria, ¿no? Esa distinción de las culturas junior y la técnica, es como la técnica son como los albañiles, todo eso, los chalanes, y las juniors se jactan como de ser como más pensadores, un poco por lo que a veces sucede en ese debate de la UNAM con el Politécnico, ¿no? Entonces me parece que romper esa distinción es algo como necesario, romper ese falso dilema entre humanismo y tecnología, sino que podemos pensar un poco, porque no sé si llamarlo tecnohumanismo, pero sí romper como esa separación. ¿Cómo? No sé, pero creo que pensaría en estrategias que vaya como apuntando un poco hacia eso. Perdón, solo para actualizar un poco, porque en el documento Propuesta de Agenda de Nación, Propuesta de Agenda Nacional de la Inteligencia Artificial para México de 2024 a 2030, por ejemplo, ya tenemos todo un listado de categorías bien interesantes, ¿verdad? Ciudadanía digital. Ciudadanía digital, ¿verdad? Discriminación algorítmica. Identidad digital. Neutralidad tecnológica. Entonces, y soberanía tecnológica. Bueno, hay un listado de categorías interesantes, pero esta es la propuesta de inteligencia artificial para México en el 2024 al 2030. ¿No? ¿Cómo piensas, Miguel? Perdón, Pablo, ¿cómo piensas ello, pues? Bueno, yo quería, lo primero que quería, si fuera sentido de ustedes Zacatecas, es darle chamba a mis compañeros de doctorado. En realidad creo que es un tema bien complejo, ¿no? Y lo acaba de mencionar Miguel ahorita de manera muy puntual. Es esta parte como de ya no, o sea, dejar de dividir como la parte educativa nacional y la parte educativa, voy a decir ingeniería o matemática, ¿no? Porque de alguna manera, Jan Patočka, un filósofo checo, menciona como esa parte, ¿no? Menciona la parte de qué es lo que va a pasar en un futuro, ¿no? Y en un futuro la educación, de acuerdo con Jan Patočka o con la perspectiva de Patočka, es que la educación va a terminar convertida en instrucción. O sea, porque lo que le preocupa es el maquinismo, o sea, cómo el mundo va a ir poco a poco ir hacia el maquinismo, en donde todos ya vamos a depender completamente de las máquinas. Entonces, lo que dice Jan Patočka es, al final todos vamos a convertirnos en ingenieros, porque lo único que vamos a hacer es brindarle retroalimentación a las máquinas, y esa retroalimentación nada más es apretarles 2 tornillitos para que sigan funcionando. Entonces, de alguna manera, el otro día leía un ensayo precisamente sobre Simondón, que se llama Amar la máquina, y empezaba precisamente con lo que mencionaba Lara, ¿no? Esta parte de vamos a convertirnos como en esta suerte de directores de orquesta para las máquinas. A mí en realidad eso me resulta muy interesante, pero a la vez preocupante, ¿no? O sea, porque al final otras áreas que han pasado, inclusive en México mismo, la parte educativa durante mucho tiempo
en preparatoria estudió filosofía como parte de todo el mapa curricular, cuando en realidad pues, lo que se está haciendo es empujando al estudiante a olvidar la parte como racional y simplemente dejando la parte ingenieril, o sea, la parte del desarrollo a través de esta relación con la máquina para producir máquinas, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que se pierde otra vez esta conexión natural. Sí, yo solo lo pagué, se pierde la conexión de... Entonces, y es que, como ayer el doctor Marcos señalaba, ¿para qué es posible inteligencia artificial? ¿Para qué es posible inteligencia artificial en el campo educativo, en el campo laboral, en el campo de la toma de decisiones que afecte a una gran cantidad de personas? Y entonces yo puedo subir a eso. Pero bueno, ¿para qué estudian? ¿Qué estudian? Ok, perdón, ¿les parece bien que dé la palabra a algunos de los colegas que no han participado primero? Adelante, por favor, alguien que nos ayude con el micrófono. Gracias. Gracias. Si les puede decir su nombre, ya va a tener el micrófono. Gracias, buenos días. Tardes. Yo tenía una pregunta que me inquietó desde ayer, porque parece ser que cuando estamos hablando de humanos, estamos hablando de personas. Entonces, como en esta parte del inicio de la mesa, cuando decimos, bueno, si se amputan las piernas, si se amputan las manos y se pone algo técnico, deja de ser humano. Y a mí lo que me preocupa es dejar de ser persona, porque parecería ser que la esencia del humano es la persona. Entonces, ¿en qué sentido ustedes piensan que se piensa la persona en la inteligencia artificial y cuáles serían las consecuencias de asumir algo así? O si de hecho ustedes piensan que es, de hecho, si la inteligencia artificial tiene personalidad, que no es lo mismo que rasgos de personalidad. Puede ser que por ahí hay algo interesante. ¿Puedes decir tu nombre? Soy Verónica Santiago, aquí de doctorado en Historia y en Filosofía de la Ciudad de México. Muchas gracias. Yo nada más, a mí me inquieta mucho cuando este tipo de preguntas de cómo te imaginas, porque lo tratamos de acomodar a lo que hoy tenemos y no nos damos paso a lo que puede venir, lo que va a venir en asombros, la creatividad, un poco conectando con esta idea de creatividad y creación. Es como si ya estuvo creado y lo nuevo que viene lo tenemos que acomodar a esa creación y no dar paso a una creatividad. Y entonces, y lo otro, bueno, con estas categorías, son las categorías que siempre hemos utilizado, emplazándolas a otro mundo, vamos a ponerlo en otro mundo, otro espacio social, y las metemos a fuerzas. Por eso creo que también eso que se ha venido trabajando, es decir, buscamos nuevas categorías, porque al final estamos, no le voy a decir algo nuevo porque tampoco es nuevo. Ayer decían, o hoy en la mañana decían, en el momento que se han hecho creaciones, para nosotros hoy es normal un avión, pero creo que si les preguntáramos a las personas cuando vieron el avión por primera vez, si nos asustaron también. O esas categorías que decía Miguel, ahorita yo les pregunto mucho a mis estudiantes de la UNAM, ¿cuál es la diferencia con los del Politécnico? Y no me dicen ninguna. No las que con las que nosotros crecimos. Entonces también esa parte de creatividad a nuevas cosas y no querer pues la nostalgia del pasado traer al presente y al contrario, atrevernos a una creatividad con responsabilidad, al error, no visto desde la equivocación, sino pues todo está presente en la vida misma. Gracias. Hacemos un espacio. Gracias. A mí me surgió una duda con lo que comenzó el conversatorio, esta mención del poshumano.
porque creo que se ha mencionado en los conversatorios tal vez con otros conceptos como humano aumentado y nuevo humano, que creo que tiene sus matices, ¿no? Tampoco creo que sea que los tres conceptos traten de lo mismo, pero bueno, más allá de eso, igual con lo que mencionaban de cómo te imaginas o como qué estamos pensando que va a ocurrir también en este tema, me surge igual la pregunta, a partir de lo que dice Wiener, que en su momento hablaba sobre la bomba atómica, que muchas veces lo que nos ha protegido de la estupidez humana ha sido nuestra impotencia. Entonces, pensar en este poshumano o en el nuevo humano o en el humano aumentado, que ya no tiene la misma impotencia frente a ciertas cosas o que tiene más capacidades o una extensión de sus capacidades, pues igual no en un tema tecnofóbico ni mucho menos, pero sí pues un poco el terror de lo que eso puede causar o lo que puede llevar, y que no me voy por el lado de la dominación de las máquinas o la destrucción de las máquinas hacia nosotros, porque igual como menciona Wiener, si las máquinas nos destruyen, pues no es más que un suicidio, ¿no? Es un suicidio colectivo, se puede decir. No es que algo nos vaya a destruir a nosotros, sino que nos vamos a destruir a nosotros mismos. Pero sí pensaba en eso, como no solo imaginar lo positivo o lo útil, sino también imaginar que es como el otro lado, ¿no? De no contar ya más con esa impotencia. Bueno, yo retomando algo que se planteaba y que hace rato quería comentar, y con relación a esto que mencionaba sobre lo de ser amigos de las máquinas, ¿no? De que tenemos que entablar relaciones diferentes con las máquinas. Y pues es algo que me inquieta mucho porque me lleva a pensar precisamente en cómo entablamos este diálogo de que hay como ese miedo a que se salgan de control. Y quiero preguntar si acaso puede ser así como una especie de reflejo, no solamente de que se salgan de control las máquinas de nosotros, sino que es un temor que tiene el ser humano de que todo lo que está a su alrededor se salga de control, porque en realidad pues hay como siempre esa perspectiva de deseo de controlar no solamente las máquinas, sino los animales, a las personas, a todo, ¿no? Y incluso va a traer lo tratan en el aprendiz del mundo de cómo hay esta perspectiva del político, de estas personas en esferas de poder que tienen esa necesidad de sentirse reafirmadas a través de la dominación de la autoridad, y cómo también se podría pensar una amistad con la máquina si no somos capaces de entablar una amistad con las personas como tales. O sea, la misma diferencia nos hace así como que la doctora Luz tiene la respuesta para ella. Yo muy brevemente, como decía Lara, todo está conectado, pero no todo conecta con todo y todo conecta de la misma manera. Y creo que en ese sentido, lo que habíamos hablado desde ayer y hoy con las emociones, los sentimientos, los afectos, la sensibilidad, la cuestión del arte y demás, son mundos que están conectados de diferente manera. No todo el asunto de la amistad, me parece a mí, en el caso de la pregunta, atraviesa por lo que nosotros concebimos como amistad. Tiene que ver quizás con relaciones, comunicaciones, ajustes, reajustes, etc. Por ejemplo, cómo se comunican las células cancerígenas y destruyen todo un órgano en nombre de la vida, de su propia vida. Creo que vale la pena como ampliar el espectro. En otro sentido, me gustó mucho esta idea, no sé si Pablo lo mencionó, la cuestión del lenguaje como una técnica constitutiva del humano. Y no hay nada más artificial que el lenguaje, ¿no? Digamos, dice Simondon que la técnica es la segunda naturaleza del humano. La primera naturaleza sería, digamos, el cuerpo como sí, pero el cuerpo no es nada sin su alma. El alma es cuerpo, el cuerpo es alma, y se manifiestan en el lenguaje, que es artificial, es lo más artificial que tenemos. Entonces, en ese sentido, me gustaría que ahondar un poco en el asunto del lenguaje como la técnica, como técnico constitutivo de la humana. Esto que tú decías, Pablo, el mundo técnico deriva del mundo humano.
A mí me parece que el mundo técnico está más allá del ser humano. Una célula hace técnica porque hay intercambio informático, porque hay comunicación, porque son operaciones, sistemas operativos y sistemas funcionales o círculos funcionales. Me parece que decir que la técnica deriva o el mundo técnico deriva del mundo humano es pensar que nuestro mundo humano es planeta del planeta. Y me parece que no, o sea, creo que después decías justo una cosa contraria, pero no sé qué piensas de la cuestión de la técnica, que es natural, es viviente, y por tanto va más allá del humano. Y por último, con esta ímpetu, por la propia formación y los intereses del querido Fabio, de las políticas educativas, etcétera, que a mí me parece siempre muy interesante. Desde ayer me quedé pensando cuando Ramón decía lo que Foucault rescata de Clausewitz, la política es la continuación de la guerra por otros medios que no son la guerra. Y al revés, la guerra es la continuación de la política por otros medios que no son la política, pero digamos son formas de hacer guerra, política y guerra. Y en ese sentido, los planteamientos que ponías, Fabio, en la mesa, que tanto con la inteligencia artificial se devela de manera muy clara esta unión entre política y guerra. Es decir, incluso ahora, ¿por qué no ha estallado ya una tercera guerra nuclear, una tercera guerra mundial? Porque hay política. Porque hay política en el sentido de que no es neutral. Hacer un puente, hacer un periférico, pero también hacer ciertas lógicas de inteligencia artificial que ayudan a hacer la guerra, no necesariamente con, como decía Diana ayer, con drones o demás, sino que se hace con aranceles o con declaraciones de las mañaneras o con, es decir, que creo que los que tú planteas como reglamentos, normas, leyes, propiamente la política, se está haciendo la guerra y la inteligencia artificial está atravesando esas cuestiones. ¿Les parece que responda? Gracias por las preguntas. La compañera que estaba de arriba, ¿me puedes decir tu nombre? Verónica. En cuanto a la pregunta que hiciste de que si la persona no le pone una prótesis sigue siendo la persona, yo creo que la respuesta está medida en que el propio ser humano, esto me recuerda mucho a Carly, de que el propio ser humano ha creado un conjunto de operaciones que le permiten sobrevivir, porque a diferencia de otros animales que tienen alas, garras para sobrevivir y hacer vivir, el hombre tiene que crear un conjunto de operaciones técnicas para que pueda vivir humano. Entonces sí, o sea, la persona que tiene prótesis, claro que sigue siendo una persona, y de hecho el humano es propiamente un humano técnico, al menos desde mi punto de vista. Y para darle, bueno, para no extenderme más, voy a ver el micrófono. Igual, Verónica, considero que, bueno, algo así comentabas que si podríamos pensar una personalidad dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Si nosotros somos socialmente constituidos y la inteligencia artificial está constituida también desde nuestras relaciones sociales y políticas, podemos pensar que sí hay una personalidad dentro de la inteligencia artificial, pero volvemos a lo mismo, no buscando como la que es igual a la del ser humano, no, refleja una personalidad que basada en la información que recaba de nosotros como seres humanos. Siento que la personalidad va por el tipo de conexiones que establecemos, es decir, si mi cuerpo puede ser como todo robotizado, menos mi cerebro, ¿puedo tener personalidad? Considero que sí, porque están estableciendo un cierto tipo de comunicaciones que me hacen operar en el mundo, hacen operar un poco lo que decía ella sobre mí mismo. Igual la pregunta de por acá no me acuerdo del nombre, pero ¿cómo ser amigo de la máquina o establecer relación de amistad si entre nosotros no podemos, ¿no? Creo que tiene que ver porque sí, no es de que sea nuestra compa
la computadora, la inteligencia artificial, sino que más bien la amistad en el sentido de qué tipo de lazos vamos a establecer, es decir, de filiaciones con las tecnologías. Ahí podemos hablar de un tipo de amistad que puede devenir violencia, puede devenir otro tipo de cosas, pero es establecer conexiones de esquemas diferentes, lo que yo intentaba plantear, ¿no? No es que, no digamos no a la verticalidad, pero sí es necesario como llegar a una tipo espiral entre lo vertical y lo horizontal, irnos moviendo, ¿no? De ahí quizás, si no podemos pensar, perdón, el concepto de metaestabilidad, no es algo fijo, ni horizontal ni vertical, sino establecer otro tipo de relaciones, otro tipo de lazos con la tecnología de esquemas diferentes. Y lo que decía esta Ana María, para revisar rato, sí, coincido que el lenguaje es artificial, y Simondón habla de que no es que haya significación gracias a que tenemos lenguaje. Hay lenguaje gracias a que hay significación. La significación está dentro del vivo y un modo de presentarse de esa significación dentro de un organismo llamado humano es el lenguaje simbólico en este caso, ¿no? Entonces, desde ese tipo de entender el humano como información, creo que también podemos pensar un poco la guerra, ¿no? Hay una serie que se llama The War, ya con esto cierro, que es de que nosotros le estamos dando, digamos, a las aplicaciones información sobre nuestro perfil, en el sentido de cuáles son nuestras tendencias, cuáles son nuestros gustos, pero también ya se está abriendo la posibilidad de abrir a las aplicaciones o a ciertas empresas nuestra información de nuestro código genético. ¿Y cómo pasa eso? Puede comercializarse, cómo puede establecerse quizá una tipo guerra mundial desde la información, ¿no? ¿Qué tipo de información puede llegar? ¿Qué tipo de información manejar? Se me viene a la mente lo que Trump dice, ¿no? Del Golfo de América. Si tú googleas en Estados Unidos, aparece como Golfo de América, en otros lados aparece como Golfo de México. Te imagino un poco como lo que tanto le critican a Corea del Norte, ¿no? Que dentro del manejo informativo que hay dentro de ese espacio, pues han ganado mundiales, han ganado medallas olímpicas, todo, como para darse a ellos la idea de que se están conectando y todo, pero parece ser que Estados Unidos es lo mismo, ¿no? Es decir, de este es el Golfo de América, vamos a establecerlos así, vamos a crear el dólar, y que incluso por eso Trump ya tiene como problemas con Wikimedia, en el sentido de que dice que hay mucha intervención de extranjeros dentro de la Wikipedia, y entonces hay que censurar a ese tipo de información porque no están manejando información que pone en riesgo la seguridad nacional. Entonces también habría que pensar cómo se maneja la información desde el concepto de guerra. Primero contestando la pregunta de Vero, yo creo que también es bien compleja esta parte, ¿no? La parte de intentar definir la personalidad, o si el problema, no sé, si una inteligencia artificial puede considerarse persona, yo de verdad diría, está complicado, ¿no? O sea, está complicado porque repercute de alguna manera en la propia concepción del sujeto, pero pues sería complejo empezar a definir por esa parte. Ahora, si caemos en las tendencias inclusive con las tendencias políticamente correctas de brindar derechos a N número de sujetos, de alguna manera creo que podría ser, ¿no? O sea, precisamente lo que está hablando aquí, o sea, el derecho digital ya es un hecho, ¿no? Entonces, brindarle cierto tipo de derechos a una entidad digital, yo creo que no está tan lejos ya de aquello que estamos viviendo ahorita. Entonces, de alguna manera, creo que la capacidad de brindarle el adjetivo de persona o el atributo de personalidad a una inteligencia artificial radica precisamente en las relaciones que se integran entre el hombre y la máquina. Si de alguna manera se puede establecer una relación de afecto, de empatía hacia cierto dispositivo digital, pues para que se va a convertir en esa parte, ¿no? Una suerte de animismo, no sé de qué manera lo podría suceder, pero sí se le otorga cierto tipo de capacidad como de persona a una entidad digital, o se le puede otorgar desde esa manera. Ahora, por ejemplo, la parte de se puede perder el control de la inteligencia artificial. Creo que el hombre siempre ha jugado con esta parte, ¿no? Ha estado como en esta frontera entre tener el control o no tener el control de los dispositivos técnicos.
a los dispositivos tecnológicos. Leía hasta un niño y alguna vez me topé con un texto que trataba sobre la posibilidad o lo peligroso que puede resultar, por ejemplo, un encendedor, ¿no? O sea, un encendedor nosotros de alguna manera queremos tenerlo controlado, pero existe la posibilidad alguna vez de que yo le dé vuelta a la perilla del encendedor y desate una explosión atómica, ¿no? Debido a cierto conjunto de casualidades físicas que tengan que ver en ese momento. Entonces, el control, de alguna manera, el hombre siempre pretende de alguna manera virtual poseerlo sobre ciertos dispositivos, ¿no? Yo puedo decir, me voy a sentar en esta silla cómodamente y no falta que no tenga un tornillo y me voy, perdón por la expresión, pero me voy de nalgas, ¿no? Entonces, el control siempre pretendo tener los dispositivos técnicos cuando en realidad es completamente azaroso, ¿no? Que es algo que se hablaba ayer, por ejemplo, de la entropía. Ahora, hablando, por ejemplo, del lenguaje, y de a lo mejor como siempre, es que de alguna manera puede parecer como evolutivo lo que mencioné hace rato, lo del dispositivo técnico se deriva, o lo del mundo técnico se deriva a través del mundo humano. Lo que pretendía o lo que trataba de decir es que en realidad no son dos esferas distintas, como lo mencioné Lul, sino que es una misma esfera. El mundo de la técnica es el mundo del humano, y el mundo del humano es el mundo de lo técnico, ¿no? Retomando Ortega y Gasset, van enlazados, no se podría pensar uno sin el otro. De alguna manera, pero también, a lo mejor va a sonar chistoso lo que voy a decir, pero de alguna manera pretender que el mundo técnico es independiente del mundo humano y tiene cierto tipo de individualidad alejada precisamente del desarrollo humano, siento que es medio inocente y de alguna manera no sé, podría carecer, no sé, de algún tipo como de fundamento o de sustento, porque depende necesariamente del mundo del hombre, ¿no? Igual que la imagen. O sea, si yo me quedo callado, digo, soy comunicólogo en esa parte y el hombre comunica las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Entonces, yo quedarme callado no pretende o no hace que yo deje de comunicar. Sin embargo, si yo bajo un switch, ahorita me salgo y bajo el switch de este auditorio, pues nos quedamos todos a oscuras, entonces de alguna manera no tiene cierto tipo de independencia el mundo técnico todavía. Eso no quiere decir que no se pueda dar, pero creo que en este momento el mundo de la técnica depende completamente del mundo del hombre, todavía en esa parte. Por ahí me falta una... No, estaba pensando si me faltaba alguna pregunta a responder, porque aquí tengo otra anotación. Entonces no, desde mi punto de vista, pues no. Ahora, hay una parte bien interesante que es la parte que menciona la doctora Ana María, que es la parte, por ejemplo, de las células, más que como organismo, como un sistema, ¿no? Como un sistema incluso operativo. Creo que por ahí un pensador, filósofo, no, es físico, y de alguna manera hace filosofía, que mencioné ayer, Melvin Hobson ya lo plantea, que es la parte bueno, lo maneja a través de lo mencionaba ayer, las leyes de la infodinámica. ¿Qué es la infodinámica? Pues es el intercambio de información en vez del intercambio de temperatura, ¿no? O de otras leyes físicas que puedan aplicarse. Entonces, lo que él menciona es, a través de la segunda ley de la infodinámica, tiene que ver precisamente con la entropía, es a través de la información, únicamente de la información, a diferencia de las leyes físicas, es que la comunicación sí tiende a organizar y a poner en orden la entropía. Entonces, de alguna manera, una célula puede ser vista o revisada de esta manera, ¿no? Por ejemplo, él lo que utiliza es la fuerza de gravedad. Él dice, si nosotros, porque él es uno de los que impulsan la teoría de la simulación, al igual que Niklas Ostrom, es precisamente para una computadora o una supercomputadora cuántica, es mucho más sencillo mantener los objetos sobre la Tierra que mantenerlos dispersos, ¿no? Entonces lo que dice es, si vivimos en una simulación, todo es una simulación, todo es un sistema operativo como una célula. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser ordenado y controlado de una manera más eficiente. Entonces, esa parte se vuelve bien interesante, digo, es una teoría, de alguna manera, todavía suena como a ciencia ficción medio tópico, cotorreo de la teoría de la simulación, pero ya está planteado, ¿no? Entonces una célula puede ser realizada como un sistema operativo, desde luego, porque cumple ciertas funciones.
evolutivamente diseñada para algo, o sea, no quiero decir digitalmente, pero fue evolutivamente diseñada o trabajó a través de la evolución para algo, que es iniciar una función, terminar una función. Entonces, de alguna manera, pues está hecho de esa manera. Quería citar ahorita, me voy a tomar la libertad de citar a Simondon en una cosa que leía y me gustó mucho, que tiene que ver precisamente con esa parte, ¿no? Yo me sorprendí mucho cuando lo leí, entonces cito. Esta mediación interior puede intervenir como relevo con relación a la mediación externa que realiza el individuo viviente. Lo que permite al viviente puede comunicar un orden de magnitud cósmica con un orden de magnitud inframolecular. Si yo puedo leer, viene de Simondon y suena súper esotérico el rollo, ¿no? O sea, suena inclusive a la tabla esmeralda y este tipo de rollos súper esotéricos de lo que es afuera es adentro y lo que es arriba es abajo. Entonces me quedo pensando, en realidad el hombre, a través de la técnica, está jugando o está estructurando juicios que están establecidos desde un punto de vista bien raro, ¿no? Me puedo pensar en la tecnoreligión que se presenta en un chorro de películas